Pocos nombres resuenan en la historia con la majestuosidad del rey Salomón. Su vida y reinado, inmortalizados en las páginas de la Biblia, representan no solo una época de esplendor para Israel, sino un legado de sabiduría divina, liderazgo ejemplar y profundas lecciones espirituales. Salomón no fue un rey ordinario. Su historia está entretejida con intrigas palaciegas, decisiones que desafiaron la lógica humana y una búsqueda incesante por cumplir la voluntad de Dios. La narración comienza en una época de transición. Su padre, el rey David, había establecido un reino poderoso, consolidado tras años de guerras y conflictos. Sin embargo, la historia de Salomón no se limitó a heredar este reino. Fue él quien transformó esa fuerza militar en un emblema de paz y prosperidad, llevando a Israel a su época dorada. Salomón nació como el segundo hijo de David y Betsabé, tras la trágica pérdida de su primogénito. Desde el principio, su vida estuvo marcada por eventos que parecían diseñados por la mano de Dios. En una corte donde las luchas por el poder eran comunes, su designación como heredero no estuvo exenta de desafíos. A pesar de las conspiraciones de sus hermanos, como Adonías, quienes intentaron arrebatarle el trono, David tomó la decisión de proclamar a Salomón como su sucesor antes de morir, asegurando así una transición relativamente pacífica. Un líder llamado por Dios. Desde el inicio, la vida de Salomón nos enseña una valiosa lección. No importa cuán grande sea el desafío, los planes de Dios prevalecen. Su coronación no solo consolidó la estabilidad política de Israel, sino que también marcó el comienzo de un reinado único, en el que la paz, la sabiduría y la justicia serían los pilares fundamentales. Una de las primeras acciones de Salomón como rey fue ofrecer un sacrificio monumental a Dios en Gabaón, un gesto que simbolizaba su completa dependencia del Todopoderoso. En respuesta, Dios le apareció en un sueño y le hizo una oferta que pocos habrían rechazado: «Pide lo que quieras que yo te dé». 1 Reyes 3:5. En lugar de pedir riquezas, larga vida o la derrota de sus enemigos, Salomón pidió algo mucho más profundo: sabiduría para gobernar con justicia a su pueblo. Este acto no solo agradó a Dios, sino que estableció el tono para su reinado. Intrigas y una sucesión asegurada. El ascenso de Salomón no fue fácil. Antes de que pudiera ocupar el trono con firmeza, enfrentó oposiciones significativas. Adonías, uno de los hijos mayores de David, intentó usurpar el poder reuniendo a algunos de los principales líderes del reino. Sin embargo, con la intervención de Betsabé y el profeta Natán, David reafirmó su intención de que Salomón fuese el rey. En un acto de determinación, David ordenó que su hijo menor fuera ungido públicamente, asegurando su lugar como líder legítimo. Este episodio no solo demuestra el carácter firme de Salomón, sino también la importancia de la intervención divina y el consejo sabio en momentos de crisis. Para los creyentes actuales, es un recordatorio de que, incluso cuando enfrentamos oposiciones, si seguimos el propósito de Dios, Él abrirá caminos donde parece no haber ninguno. Un reinado diferente. El reinado de Salomón destacó por su enfoque en la construcción, la diplomacia y la consolidación de la fe. A diferencia de su padre, cuyo legado estaba marcado por conquistas militares, Salomón transformó el reino en un centro de cultura, comercio y devoción a Dios. Sin embargo, su camino no estuvo exento de desafíos. La vida de Salomón es una mezcla de gloria y advertencia. Mientras exploramos sus logros y las lecciones de su vida, queda claro que la búsqueda de Dios, la dependencia en su sabiduría y el liderazgo íntegro son esenciales para cualquier creyente. A través de esta narrativa, descubriremos cómo aplicar estos principios en nuestras propias vidas. La petición que cambió la historia. Uno de los momentos más emblemáticos en la vida de Salomón ocurrió al principio de su reinado, cuando Dios le ofreció algo que pocos podrían imaginar: «Pide lo que quieras que yo te dé». 1 Reyes 3:5. En una muestra de humildad y visión divina, Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Este gesto, cargado de profundidad espiritual, no solo marcó un precedente en su liderazgo, sino que también reveló el corazón de un hombre que comprendía la verdadera naturaleza del poder: servir a los demás en alineación con la voluntad de Dios.
El deseo de Salomón de priorizar el bien de su pueblo por encima de las riquezas, el poder o la fama impresionó a Dios, quien no solo le concedió sabiduría sin igual, sino que también le otorgó bendiciones adicionales, riquezas, honor y una longevidad condicionada a su fidelidad. Este momento no es solo una anécdota bíblica, es una lección para todos nosotros sobre la importancia de buscar primero los dones espirituales, confiando en que las demás cosas se añadirán por gracia divina. El juicio de las dos madres, una muestra de sabiduría divina. La sabiduría de Salomón no tardó en manifestarse. Un día, dos mujeres llegaron ante él con un dilema aparentemente insoluble. Ambas afirmaban ser la madre de un bebé vivo, mientras acusaban a la otra de ser madre de un bebé fallecido. Sin testigos ni pruebas, parecía imposible llegar a la verdad. Sin embargo, Salomón empleó una estrategia que no solo resolvería el caso, sino que también demostraría la profundidad de su discernimiento. Ordenó que se trajera una espada y que el bebé vivo se partiera en dos, dividiendo así al niño entre las mujeres. La reacción fue inmediata. Una de las mujeres rogó que el bebé se le entregara a la otra, mientras que la otra aceptó el macabro veredicto. Fue entonces cuando Salomón declaró: «Entreguen al niño vivo a la primera mujer, porque ella es su madre». 1 Reyes 3:27. Este juicio, aparentemente cruel, fue en realidad una demostración brillante de cómo la verdadera maternidad se revela en el sacrificio y el amor. La historia no solo consolidó la fama de Salomón como un juez sabio, sino que también subraya la importancia de la justicia guiada por el discernimiento espiritual. La sabiduría en las palabras, el legado de los proverbios. La sabiduría de Salomón no se limitó a sus juicios. Su capacidad para observar, reflexionar y compartir lecciones profundas quedó plasmada en una obra literaria que ha trascendido los siglos, el Libro de Proverbios. Estas colecciones de máximas y consejos prácticos abarcan desde cómo construir relaciones saludables hasta la administración de las finanzas, la prudencia en el hablar y la importancia de vivir con integridad. Por ejemplo, en Proverbios 4:7, Salomón nos dice: «La sabiduría es lo principal, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia». Este consejo nos recuerda que, aunque podemos acumular riquezas materiales, es la sabiduría la que nos capacita para utilizarlas correctamente y vivir de acuerdo con los principios divinos. En un mundo lleno de confusión y superficialidad, las palabras de Salomón son un faro que nos guía hacia decisiones que honran a Dios. La sabiduría como camino práctico. Salomón no era un filósofo alejado de la realidad. Sus proverbios están llenos de enseñanzas prácticas que aún hoy tienen una relevancia impresionante. Desde consejos sobre cómo evitar el orgullo hasta la importancia de trabajar con diligencia, sus palabras reflejan una comprensión profunda de la naturaleza humana y de cómo podemos vivir vidas fructíferas y plenas. Por ejemplo, en Proverbios 12 y 15, dice: «El camino del necio es recto en su opinión, mas el sabio escucha consejos». Este versículo nos desafía a cultivar la humildad y buscar consejo en lugar de confiar ciegamente en nuestras propias percepciones. Es un recordatorio de que la sabiduría no solo se recibe, sino que también se desarrolla mediante la disposición de aprender y crecer. Un ejemplo para el creyente moderno. Para los cristianos de hoy, la historia de Salomón y su sabiduría ofrece un modelo a seguir. Nos enseña que el conocimiento por sí solo no es suficiente. Es la aplicación de ese conocimiento en servicio a Dios y a los demás lo que realmente importa. En una era donde las decisiones rápidas y la gratificación instantánea son la norma, el ejemplo de Salomón nos llama a reflexionar, buscar la guía divina y actuar con propósito. Antes de continuar explorando la vida y el legado de Salomón, te invito a reflexionar sobre estas enseñanzas y aplicarlas en tu vida diaria. Si este contenido está impactando tu vida, no olvides suscribirte al canal, comentar y compartir esta historia con alguien que pueda necesitarla. Si buscas llevar tu vida a un nuevo nivel, este es el lugar para empezar. Suscríbete ahora y sé parte de esta comunidad que crece en sabiduría. Un sueño heredado por generaciones. Desde los días del rey David, la idea de construir una casa para el Señor había sido un anhelo profundamente arraigado en el corazón del pueblo de Israel. David,
conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, deseaba edificar un templo que simbolizara la presencia divina entre su pueblo. Sin embargo, Dios le indicó que no sería él quien lo construiría, sino su hijo, Salomón, quien llevaría a cabo esta obra monumental. 2 Samuel 7, 12-13. Este encargo no era solo una tarea arquitectónica, era un mandato sagrado que marcaría un hito en la historia espiritual de Israel. El inicio de un proyecto monumental. Cuando Salomón asumió el trono, se dispuso a cumplir el deseo de su padre con una visión ambiciosa y un corazón dispuesto. La construcción del Templo de Jerusalén no solo sería una obra de ingeniería avanzada, sino también una declaración tangible del pacto de Dios con su pueblo. Salomón convocó a los mejores artesanos, obreros y materiales de todo el mundo conocido. Cedros del Líbano, oro, plata y piedras preciosas fueron traídos para erigir una estructura que sería tanto un símbolo de fe como de esplendor. El templo no era solo un edificio, era un lugar donde el cielo y la tierra se encontrarían. Representaba la morada de Dios entre los hombres y un espacio donde los sacrificios y las oraciones se elevarían hacia el Creador. Cada detalle, desde el diseño de los altares hasta los ornamentos de oro puro, reflejaba la grandeza y santidad del Dios de Israel. Un trabajo guiado por la fe. El proceso de construcción no estuvo exento de desafíos. Se necesitó un ejército de trabajadores organizados en turnos para completar el proyecto. Según un Reyes 5, 13-18, se movilizaron 30,000 hombres solo para transportar la madera de cedro desde Líbano, mientras otros miles se encargaban de tallar piedras y manejar la logística. Este nivel de cooperación y planificación reflejaba el compromiso de un pueblo unido por un propósito espiritual mayor. Salomón no solo lideraba como un arquitecto o administrador, él veía el templo como una manifestación física de su devoción a Dios. En un Reyes 8-27, durante la dedicación del templo, reconoció que ni siquiera los cielos podían contener a Dios, y mucho menos una casa hecha por manos humanas. Este acto de humildad ante la inmensidad de Dios es una lección para todo creyente. Nuestras obras más grandiosas deben ser ofrecidas en adoración, no como muestra de nuestra habilidad, sino como respuesta a la gracia divina. La dedicación del templo, un momento de gloria. Cuando finalmente se completó el templo, Salomón organizó una ceremonia de dedicación que fue tan grandiosa como el edificio mismo. El evento atrajo a miles de personas de todo Israel, quienes se reunieron para adorar y celebrar la fidelidad de Dios. Durante la dedicación, Salomón ofreció una oración profundamente conmovedora, un Reyes 8, 22-53, reconociendo la soberanía de Dios y pidiendo su bendición sobre el pueblo de Israel. El clímax de la ceremonia fue cuando la gloria de Dios llenó el templo en forma de una nube, un Reyes 8, 10-11, un recordatorio visible de la presencia divina entre su pueblo. Este momento fue más que una celebración, fue una reafirmación del pacto de Dios con Israel y una señal de su disposición a habitar entre aquellos que le buscan con corazón sincero. El templo como centro espiritual. El templo se convirtió en el epicentro de la vida religiosa de Israel. Era el lugar donde se ofrecían sacrificios, se celebraban las fiestas y el pueblo se reunía para buscar la dirección de Dios. Pero su propósito iba más allá de lo ritual. Era un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de la responsabilidad del pueblo de vivir conforme a su pacto. Para los creyentes modernos, el Templo de Salomón no solo es un símbolo del compromiso divino, sino también una inspiración para construir nuestras vidas sobre una base espiritual sólida. Así como Salomón se esforzó por crear un espacio digno de la presencia de Dios, también nosotros estamos llamados a convertir nuestras vidas en templos vivos, dedicados al servicio y adoración del Señor. La historia de la construcción del templo nos enseña que cualquier proyecto, por ambicioso que sea, puede lograrse cuando se trabaja con propósito, unidad y fe. Nos recuerda que nuestras ofrendas, ya sean grandes o pequeñas, deben ser presentadas con un corazón dispuesto y humilde, reconociendo que todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Así como Salomón construyó un templo físico para Dios, tú también puedes construir un templo espiritual en tu vida. Dedica tiempo a la oración,
al estudio de la palabra y a vivir una vida que refleje la gloria de Dios. Y no olvides suscribirte a este canal para recibir más historias inspiradoras y consejos prácticos para tu vida espiritual. Si quieres construir una vida llena de propósito y dirección divina, este es tu lugar. Suscríbete ahora y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. El reinado de Salomón no solo se destacó por su sabiduría, sino también por su compromiso inquebrantable con la justicia. En una época en la que las decisiones de los reyes podían ser arbitrarias y desprovistas de equidad, Salomón se esforzó por gobernar con integridad, reflejando el carácter de un Dios justo y santo. Su famoso juicio de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé, un Reyes 3, 16-28, no fue solo un ejemplo de sabiduría, sino una muestra clara de su dedicación a discernir la verdad y garantizar que la justicia prevaleciera. Para Salomón, la justicia no era una cuestión de conveniencia, sino de convicción. Comprendía que un reino solo puede prosperar cuando sus líderes son rectos y gobiernan con imparcialidad. Esta lección sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que nuestras palabras y acciones deben estar alineadas con los principios de integridad, tanto en lo público como en lo privado. El peso de la integridad en el liderazgo. Proverbios 10, 9, atribuido a Salomón, dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Este versículo encapsula el corazón del liderazgo íntegro. Salomón sabía que un líder no solo debe ser sabio, sino también intachable en su carácter. Su capacidad para administrar justicia con equidad y discernimiento le permitió ganar el respeto y la confianza de su pueblo, consolidando así su autoridad como un gobernante elegido por Dios. La integridad, en su esencia, implica una congruencia total entre lo que se dice y lo que se hace. Para Salomón, esto significaba actuar con honestidad y transparencia en cada decisión, independientemente de las presiones externas o los intereses personales. En nuestra vida cotidiana, este principio nos desafía a ser coherentes con nuestros valores, demostrando que la verdadera fortaleza proviene de vivir con autenticidad. El juicio de las dos mujeres, un modelo de justicia divina. El episodio del juicio de las dos mujeres no solo es una de las historias más memorables del Antiguo Testamento, sino también un testimonio de la capacidad de Salomón para resolver conflictos aparentemente imposibles. Su decisión de dividir al niño en dos partes parecía cruel e irracional, pero en realidad era una estrategia brillante para revelar la verdad. La reacción instintiva de la verdadera madre, quien prefirió ceder a su hijo antes que verlo morir, no solo desenmascaró a la impostora, sino que también confirmó la sabiduría de Salomón para discernir el corazón humano. Este juicio es un recordatorio poderoso de que la justicia no siempre sigue un camino lineal. A veces, requiere creatividad, paciencia y la disposición de mirar más allá de las apariencias para descubrir la verdad. Para los creyentes actuales, este relato nos anima a confiar en la sabiduría de Dios cuando enfrentamos dilemas complejos, sabiendo que su discernimiento siempre es perfecto. La justicia como reflejo del carácter divino. La justicia de Salomón no era un reflejo de su propio ingenio, sino de su profunda relación con Dios. Comprendía que su autoridad como rey era un don divino y que estaba llamado a usarla para el bienestar de su pueblo. Este principio se aplica a todos los creyentes. Nuestras decisiones y acciones deben ser un reflejo del carácter de Dios, buscando siempre lo que es justo, bueno y verdadero. En Proverbios 31, 8-9, Salomón instruye: abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Estas palabras no solo son un mandato para los líderes, sino un llamado a todos los cristianos a ser defensores de la justicia en todas sus formas, especialmente hacia los más vulnerables. La vida de Salomón nos enseña que la integridad no es una virtud reservada para los grandes líderes, sino una cualidad esencial para todos. Ya sea en nuestras relaciones, trabajos o decisiones cotidianas, estamos llamados a actuar con honestidad y rectitud. Aunque el camino de la integridad a menudo es más difícil, también es el único que conduce a una vida plena y satisfactoria.
La justicia y la integridad son valores que transforman vidas y sociedades. Hoy, te animo a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estas cualidades en tu propia vida. Y si estas enseñanzas están resonando contigo, no olvides suscribirte al canal, comentar y compartir este mensaje con alguien que lo necesite. La integridad no solo transforma tu vida, sino también la de quienes te rodean. Suscríbete ahora y sé parte de esta comunidad de cambio. A pesar de haber comenzado su reinado con una fe profunda y un compromiso inquebrantable con Dios, Salomón, como todos los hombres, era vulnerable a las tentaciones. Su búsqueda de alianzas políticas y su inclinación por los placeres mundanos lo llevaron a decisiones que afectaron no solo su relación con Dios, sino también la estabilidad espiritual de Israel. Este declive espiritual es una advertencia poderosa sobre cómo las pequeñas desviaciones pueden tener consecuencias devastadoras. Salomón desobedeció un mandato divino claro: no tomar esposas extranjeras que pudieran desviar su corazón hacia otros dioses. Deuteronomio 5 y 17. Sin embargo, en su deseo de fortalecer alianzas políticas, contrajo matrimonio con mujeres de naciones paganas, acumulando un harén de 700 esposas y 300 concubinas. Estas relaciones no solo comprometieron su integridad, sino que también introdujeron la idolatría en el reino, algo que Dios había prohibido expresamente. El costo espiritual de la idolatría. Las consecuencias de la idolatría de Salomón fueron graves. Permitió que sus esposas construyeran altares a dioses extranjeros, como Astarte y Milcom, y eventualmente él mismo participó en estos rituales paganos. 1 Reyes 11, 5-8. Este alejamiento de Dios no ocurrió de la noche a la mañana, sino como un proceso gradual en el que las influencias externas y los compromisos políticos erosionaron su devoción. Este episodio nos enseña que la apostasía no siempre es un acto súbito, sino un desliz gradual que comienza con pequeñas concesiones. Para los cristianos modernos, esto es un recordatorio de la importancia de permanecer firmes en la fe y protegernos de influencias que puedan alejarnos de Dios. La oración constante, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes son herramientas esenciales para fortalecer nuestra relación con el Señor. Dios, en su infinita gracia, no abandonó a Salomón de inmediato. En varias ocasiones, le advirtió sobre las consecuencias de su desobediencia. Sin embargo, Salomón persistió en su camino equivocado, demostrando que incluso los más sabios pueden caer si no se mantienen en una relación activa con Dios. Como resultado, Dios declaró que el reino sería dividido después de la muerte de Salomón. 1 Reyes 11, 11-13. Este castigo no solo afectó a Salomón, sino también a generaciones futuras, lo que subraya que nuestras decisiones espirituales tienen un impacto duradero, tanto en nosotros como en los que nos rodean. La vida de Salomón nos enseña que incluso aquellos que comienzan con una fe sólida pueden desviarse si no mantienen una vigilancia espiritual constante. En Hebreos 12, 1-2, se nos insta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Este consejo es vital para prevenir la apostasía y mantener nuestra fe viva. Para evitar los errores de Salomón, debemos examinar continuamente nuestras prioridades y asegurarnos de que nuestras decisiones reflejen nuestra devoción a Dios. Esto implica estar atentos a las influencias que permitimos en nuestras vidas y cultivar una relación diaria con el Señor. La apostasía de Salomón también nos muestra el contraste entre las riquezas materiales y la pobreza espiritual. A pesar de su sabiduría, riqueza y poder, Salomón perdió el rumbo cuando dejó de buscar a Dios con todo su corazón. Para los creyentes, este es un recordatorio de que ninguna cantidad de éxito terrenal puede compensar una relación rota con nuestro Creador. El reinado de Salomón marcó un periodo de paz y prosperidad sin precedentes en la historia de Israel. Su capacidad para administrar los recursos del reino con sabiduría fue clave para este éxito. Salomón no solo heredó un reino fuerte de su padre David, sino que lo elevó a nuevas alturas a través de su liderazgo visionario, consolidando a Israel como un centro económico y cultural en la región. Desde la construcción del templo hasta la organización de un sistema administrativo eficiente,
La administración de Salomón fue una demostración de cómo los dones y recursos que Dios nos da pueden ser utilizados para su gloria y el beneficio de los demás. Uno de los logros más destacados de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que requería una planificación meticulosa y una administración magistral de recursos. Este no fue el único proyecto ambicioso de su reinado. También construyó ciudades fortificadas, palacios, carreteras y sistemas de almacenamiento que fortalecieron la economía del reino y aseguraron su estabilidad a largo plazo. Salomón no solo usó los recursos con eficiencia, sino que también mostró una notable capacidad para delegar responsabilidades. Según un Reyes 9, 15-19, organizó a su pueblo en turnos de trabajo y asignó gobernadores a diferentes regiones, asegurándose de que cada área contribuyera de manera equitativa al bienestar general del reino. Bajo el liderazgo de Salomón, Israel se convirtió en un eje comercial clave. Su alianza con Hiram, rey de Tiro, le permitió establecer rutas marítimas que conectaban Israel con naciones tan lejanas como Opir y Tarsis, lo que trajo oro, plata, marfil, monos y pavos reales al reino, un Reyes 10 y 22. Estas relaciones diplomáticas y comerciales no solo enriquecieron a Israel, sino que también lo posicionaron como una nación influyente en el escenario internacional. Salomón entendió que la prosperidad material no era un fin en sí mismo, sino un medio para glorificar a Dios y bendecir al pueblo. Este principio sigue siendo relevante hoy. Nuestra capacidad de administrar bien nuestros recursos refleja nuestro compromiso con los valores del reino de Dios. La vida de Salomón nos ofrece principios clave para la administración sabia de los recursos. Primero, nos enseña la importancia de la planificación y la visión a largo plazo. Salomón no improvisaba. Cada proyecto que emprendía tenía un propósito claro y estaba alineado con las necesidades de su pueblo y los mandatos divinos. Segundo, nos recuerda la importancia de la equidad y la justicia en la distribución de los recursos. Salomón implementó un sistema administrativo que aseguraba que todas las regiones del reino contribuyeran de manera proporcional, evitando cargas excesivas en una sola parte del pueblo. Por último, su ejemplo destaca el valor de la generosidad. La dedicación del templo fue un acto de ofrenda extravagante, en el que Salomón no escatimó recursos para honrar a Dios. Este acto nos desafía a ser generosos con lo que hemos recibido, recordando que todo lo que tenemos pertenece al Señor. Sin embargo, la historia de Salomón también nos advierte sobre los peligros de permitir que la riqueza y el poder nos desvíen del propósito divino. Al final de su reinado, su obsesión por acumular riquezas y satisfacer sus propios deseos lo llevó a decisiones que contribuyeron a la división del reino. Esta advertencia nos recuerda que debemos ser vigilantes y humildes en nuestra mayordomía, asegurándonos de que nuestras prioridades siempre estén alineadas con la voluntad de Dios. El rey que cuestionó todo. A pesar de su sabiduría, riquezas y poder, Salomón llegó a un punto de su vida en el que comenzó a reflexionar profundamente sobre el propósito y la naturaleza de la existencia humana. Estas meditaciones quedaron plasmadas en el libro de Eclesiastés, una obra única que combina el escepticismo filosófico con verdades espirituales atemporales. Desde su primera línea, vanidad de vanidades, todo es vanidad, Eclesiastés 1, 2. Salomón establece el tono de un texto que desafía a sus lectores a mirar más allá de las superficialidades de la vida para buscar el verdadero significado en Dios. El vacío de las riquezas y los placeres. En su búsqueda del sentido de la vida, Salomón exploró todos los placeres y logros que el mundo podía ofrecerle. Acumuló riquezas incalculables, construyó palacios y jardines, organizó festines y reunió músicos y artistas, Eclesiastés 2, 1-11. Sin embargo, después de todo esto, concluyó que estas cosas, por sí solas, eran como correr tras el viento, efímeras, insatisfactorias y carentes de propósito eterno. Esta reflexión es un recordatorio para nosotros de que las posesiones materiales y las experiencias placenteras, aunque buenas en sí mismas, no pueden llenar el vacío espiritual que solo Dios puede satisfacer. Salomón nos insta a no perder de vista lo esencial, la conexión con nuestro Creador. El tiempo y la eternidad. Uno de los pasajes más icónicos de Eclesiastés es el que habla sobre el tiempo.
Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Con estas palabras, Salomón nos invita a reconocer que la vida está llena de ciclos, algunos de alegría y otros de dolor, pero todos bajo el control soberano de Dios. Esta perspectiva nos anima a confiar en el tiempo perfecto de Dios, incluso cuando enfrentamos incertidumbres o desafíos. Nos recuerda que, aunque nuestras vidas pueden parecer breves y fugaces, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, Eclesiastés 3:11, dándonos un deseo inherente de trascendencia y comunión con Él. Aunque Salomón señala las limitaciones de la sabiduría humana, también reconoce su importancia en la vida cotidiana. En Eclesiastés 7:12 dice: «Porque la sabiduría es defensa, como lo es el dinero, pero la excelencia del conocimiento es que la sabiduría da vida a sus poseedores». Para él, la sabiduría no es un fin en sí misma, sino un medio para vivir de manera prudente y significativa, siempre bajo la guía de Dios. Este enfoque resalta la necesidad de buscar la sabiduría divina, que no solo nos ayuda a navegar las complejidades de la vida, sino que también nos orienta hacia decisiones que honran a Dios y benefician a los demás. Después de explorar todas las avenidas posibles, Salomón llega a una conclusión simple pero poderosa. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Este versículo encapsula la esencia de Eclesiastés. El verdadero propósito de la vida no se encuentra en lo que poseemos o logramos, sino nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a su voluntad. Para Salomón, temer a Dios no era simplemente un acto de reverencia, sino un reconocimiento de que Él es el único que da sentido y propósito a nuestras vidas. Esta verdad es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo, desafiándonos a vivir con una perspectiva eterna en lugar de enfocarnos en lo temporal. La experiencia de Salomón en su búsqueda del propósito nos ofrece varias lecciones clave. No persigas lo vano. Las riquezas, el éxito y los placeres pueden ser buenos, pero no deben ser nuestro objetivo final. Solo Dios puede satisfacer plenamente el anhelo de nuestro corazón. Aprovecha el tiempo. Reconoce que cada temporada de la vida tiene un propósito, incluso aquellas que parecen difíciles o dolorosas. Busca sabiduría. Vive de manera prudente, tomando decisiones que reflejen los valores del reino de Dios. Enfócate en lo eterno. Mantén a Dios en el centro de tu vida y vive de acuerdo con su propósito. El impacto del rey Salomón no se limitó a su tiempo y lugar. Su vida, sus escritos y sus decisiones han dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad, influyendo la filosofía, la teología y la cultura de innumerables generaciones. Aunque su reinado tuvo momentos de gloria y advertencia, su legado sigue siendo una fuente invaluable de sabiduría y reflexión para aquellos que buscan entender los caminos de Dios. Salomón no fue perfecto, pero su historia nos muestra que incluso en medio de las fallas humanas, Dios puede usar nuestras vidas para enseñar y guiar a otros. Desde los proverbios que escribió hasta las lecciones derivadas de sus errores, el legado de Salomón nos recuerda la importancia de buscar la sabiduría divina y vivir con propósito eterno. Proverbios. Instrucciones para una vida recta. El libro de Proverbios, atribuido a Salomón, es una de las colecciones de enseñanzas más prácticas y profundas de la Biblia. En él, encontramos principios para vivir una vida justa, sabia y llena de propósito. Los proverbios no son meras palabras de motivación, son guías espirituales y prácticas que abarcan temas como el carácter, las relaciones, la administración de recursos y la búsqueda de la sabiduría. Por ejemplo, en Proverbios 3, 5-6, Salomón escribe: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este consejo es un recordatorio atemporal de que nuestras decisiones deben estar fundamentadas en nuestra relación con Dios, no en nuestra autosuficiencia. En Eclesiastés, Salomón profundiza en las preguntas existenciales que todo ser humano enfrenta. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué valor tienen las riquezas, los placeres y los logros si son efímeros? Su conclusión es clara: solo en Dios encontramos significado y satisfacción duradera.
Este libro sigue resonando en el corazón de quienes buscan algo más allá de lo material y lo temporal. Nos desafía a vivir con una perspectiva eterna, reconociendo que todo lo que hacemos debe apuntar hacia la gloria de Dios y el bien de los demás. El Cantar de los Cantares, otra obra atribuida a Salomón, es una expresión poética del amor humano y divino. Aunque inicialmente parece centrarse en la relación entre un hombre y una mujer, su simbolismo apunta a la relación entre Dios y su pueblo. Este libro celebra la belleza del amor verdadero, un amor que es puro, comprometido y reflejo del amor de Dios por nosotros. Para los creyentes, el Cantar de los Cantares no solo es un himno al amor romántico, sino también una invitación a experimentar la profundidad del amor de Dios en nuestras vidas. Un legado de sabiduría y advertencia. El legado de Salomón no solo incluye sus éxitos, sino también sus fallas. Su desviación hacia la idolatría y el lujo excesivo nos advierte sobre los peligros de apartarnos de los caminos de Dios. Estas advertencias son tan relevantes hoy como lo fueron en su tiempo, recordándonos que incluso los más sabios pueden caer si no permanecen firmes en su fe. Sin embargo, la vida de Salomón también nos muestra que Dios es misericordioso y está dispuesto a usar nuestras experiencias, tanto buenas como malas, para enseñar a otros. Su historia es un recordatorio de que, al final, lo que realmente importa es nuestra relación con Dios y nuestra disposición para cumplir su propósito. Hoy, los escritos de Salomón continúan guiando a millones de personas alrededor del mundo. Sus proverbios inspiran a líderes, educadores y familias. Sus reflexiones en Eclesiastés desafían a los buscadores de propósito, y su poesía en el Cantar de los Cantares celebra el amor en todas sus formas. Este legado demuestra que la sabiduría divina es atemporal y universal, capaz de impactar a cualquier generación. El legado de Salomón está vivo en cada persona que busca sabiduría, vive con integridad y confía en Dios. Ahora es tu turno de tomar estas lecciones y aplicarlas en tu vida. Revisa el enlace en la descripción para acceder a recursos que profundizarán tu entendimiento de la palabra de Dios. La sabiduría de Salomón sigue transformando vidas. Suscríbete ahora para ser parte de esta comunidad que vive con propósito y busca honrar a Dios en todo lo que hace.